Hola, soy Alejandro Arteaga, soy editor y escribí con Alfonso Nava, Zeke and McFarlane, una novela pretenciosa. Yo soy Alfonso Nava, soy egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Era periodista, ahora soy publicista y soy coautor junto a Arteaga de esta novelita pretenciosa. Bueno, desde que conocí a Alfonso Nava teníamos una pretensión, no sé nacida de dónde, de escribir una novela a cuatro manos. De hecho, lo intentamos un par de ocasiones, que yo recuerdo al menos, y te digo, sin saber exactamente por qué pretendíamos escribir una novela a cuatro manos, como si fuera una especie de resolver un problema entre nosotros. E intentamos escribirla un par de veces y nos dimos cuenta en esas dos ocasiones que el método era el equivocado. Ahora, curiosamente pienso que lo que resultó al final tampoco nos lo propusimos jamás como novela. Era, creo yo, como un método de estar en contacto, de seguir discutiendo, pero utilizando a nuestros personajes para hacer estas manifestaciones. Y en realidad yo nunca lo vi como con una posibilidad de novela, pero de pronto un poco también lo que ocurrió fue que Alejandro encontró como una estructura donde todos estos fragmentos podían funcionar, pero en realidad creo que era más parte de un juego que nos habíamos propuesto para mantener como ciertas discusiones que nos interesaban. Ahora que sí, habíamos hecho algunos intentos, pero creo que en ninguno de los intentos pensábamos que era algo como esto, ¿no? Curiosamente es que esos intentos, nos dimos cuenta después, es que pretendíamos en una sola página escribir ambos un texto, ¿no? Entonces eso, digamos que se contraponía con el ejercicio específico de un escritor, que es en la soledad, con sus propias ideas, hasta que no nos dimos como ese respeto mutuo, ese espacio en solitario para escribir, porque conocíamos ambos los dos personajes que interactúan en la novela. Hasta que no nos dimos ese espacio, creo que no empezó a fluir, y quizás ese es el secreto de que al final lo hayamos podido completar. Pues insisto, como en realidad, no sé si Alejandro, pero yo nunca pensé que esto se podía configurar como una novela. Entonces, en cuanto a mi lado de la mesa, como nunca fue concebida como novela, pues tampoco hubo una intención de romper moldes ni nada. Más bien, yo siempre la concebí como una discusión pues que desde el primer día que nos conocimos arrancamos con nuestras propias diferencias y con lo que después se volvió coincidencia. Creo que sí teníamos algunas cosas, algunas discrepancias importantes. Entonces yo más bien la había visto como eso, como una extensión de todas esas posibilidades. Y más bien ya cuando Arteaga encontró este armado, más bien me gustó participar de cómo se iba a formar este esqueleto. Y ya no, insisto, todavía no pensándolo en novela, sino como con un artefacto raro. En especial cuando me planteó la cosa de vamos a hacer uno de los personajes aparece, todo el apartado son todos los libros que ha hecho como sus cuartas de forros. Cuando me lo planteó, yo más bien pensé más que considerar algún afán experimental o algo, dije, qué padre, o sea, me interesa y me voy a divertir como enano haciéndolo. Entonces yo nunca tuve en mente la idea como de romper géneros, más bien siempre fluyó de mi lado de la mesa en otros caminos y alguien, Alejandro, le encontró un cuerpo que es el final. Creo que quien inicia una novela con la intención de dinamitar la novela quizá fracase estrepitosamente, ¿no? No sé si realmente nuestra novela lo consigue o lo intenta. Creo que fue una especie de ocurrencias trabajadas lo que llevó a la estructura final de nuestra novela, ¿no? Porque, digamos, así como lo dice Alfonso, se nos ocurría cierta estrategia para acercarnos a la vida de estos personajes a los que conocíamos bastante bien, porque desde hace muchos años trabajábamos con ellos. En cierto sentido fue como nuestro inicio en la literatura concreta, ¿no? En la escritura.
Entonces no nos propusimos como no era el afán nuestro de dinamitar exactamente una estructura novelesca o proponer una nueva, sino simplemente estrategias que nos parecían menos aburridas para acercarnos a la vida de estos personajes y que nos divirtieran a nosotros mismos, ¿no? No sé si estrictamente una crítica mordaz al sistema literario. Creo que eh, lo que intenta es una discusión más que una crítica. Creo que lo que pretende en el lector es una discusión literaria y que a veces los elementos que tomamos para construirla quizá intervienen demasiado en esa construcción falsa de lo que puede ser una figura literaria o un libro o una literatura nacional. Creo que nuestra apuesta no era tampoco en este caso una crítica, porque también creo que nos hubiera sido más sencillo construir un ensayo, aunque hay ensayo en la propia novela, pero quizá hubiera resultado un poco torpe a mi parecer. Creo que inconscientemente hacemos esa crítica dentro de lo que narramos, porque quizás lo que nos rodea y como nos acercamos estrictamente a dos escritores, uno con un gran éxito y uno sin éxito, creo que la discusión tendría que llevar forzosamente a terrenos donde interviene el comercio, la sociología, entre otras. Yo tengo muy presente como punto de partida de este trabajo dos relatos, que es La generación póstuma y Perros, que están dentro del volumen. Y esos los trabajamos de hace muchos años en el taller de Beatriz Espejo, aquí en la Facultad de Filos. Para mí son el punto de partida porque en realidad lo que queríamos era como construir unos personajes que nos resultaran interesantes, pero además, en mi caso, y creo que al revés, aunque no lo sé del todo, yo lo que quería era criticarlo a él, o sea, era directo. O sea, como parte de esas discrepancias, cuando no éramos del todo amigos, yo dije, voy a hacer este relato para vengarme de todas las veces que me ha pegado en el taller. Entonces, esto lo he contado ya muchas veces, pero para mí ese era el punto de partida. Entonces, la crítica no era global, en realidad era directa, era personal. Y creo que de manera personal él me lo contestó con La generación póstuma, pero en realidad es un pedacito en el que le contesta a mi personaje, pero me solicitó, digamos, utilizarlo, y lo utiliza para un momento muy específico donde la crítica también no sé si es contra mí personal, como yo lo hice, o si es global, ¿no? Entonces creo que no había una intención como de entrarle al tema, de ver qué hay por ahí y ver a qué le pegamos. Creo que estábamos explorando cosas que nos interesaban, más que yo diría sobre la escritura. En el primer apartado, que terminó siendo como de las cartas de los dos personajes, creo que más que entrar en personaje, lo que nos proponíamos era pensar qué postura queríamos, no postura pública, sino qué postura incluso como ontológica, si se me permite la palabrota, queríamos sostener como escritores. Incluso aunque esa estuviera o que fuera contraria a lo que terminábamos escribiendo, o contraria a los personajes. Entonces creo que más que esa crítica global, creo que estábamos buscando lo que queríamos en el momento en que ya nos enfrentáramos directamente con digamos, la literatura con mayúscula. Yo creo que ya que alguien la lea será suficientemente generoso, ¿no? Pues la verdad no lo sé. Yo mismo tengo la inquietud y de hecho me provoca mucho la posibilidad de verlo, si es que surgen las reseñas, porque insisto que como yo mismo no la concebía como novela, me interesa ver cómo las demás podrán leerlo. Creo que ya vimos por ahí una de Milenio que justamente lo clasificaba como un artefacto ahí raro. Creo que también le daba por ahí sus golpes, pero más bien para mí va a ser muy interesante la idea de cómo van a leer algo que yo consideraba más bien muy íntimo, algo que yo hacía con un amigo. Es como si de pronto alguien se metiera en una charla que tendríamos en el café. Entonces
Pues más bien para mí será muy interesante verlo, incluso aunque la destrocen, merecida o inmerecidamente. Sí, que curiosamente también mientras la construíamos, en algún momento hablamos sobre el título, bueno, el subtítulo de la novela, una novela pretenciosa, porque pretendíamos con ese subtítulo un poco salvar la mala crítica, porque ya había una crítica en el propio, sí, en el propio título, ¿no? Pero creo que lo que a nosotros nos dejó esta novela fue como cierta diversión. Creo que trabajamos demasiado en ella para hacerla legible, para que no pareciera solo un chiste local, porque un poco al principio eran chistes tan locales que solamente íbamos a comprender Alfonso y yo. Entonces lo que al menos a mí me gustaría que tuviera, no sé si la crítica, porque bueno, pues eso depende de muchas cosas también, ¿no? La economía, digamos que el comercio de libros, etcétera. Lo que pretendería de un lector común es que encontrara como cierta diversión o cierto interés o una sonrisa cómplice con esta novela. Eso último sí lo hemos pensado. Sí. Fracasaría. De hecho en minería un poco lo ensayamos, porque todo aquello acabó en stand-up y así, pero creo que dependemos del azar para que sea muy gracioso. O sea, ensayado no nos sale. Pues creo que, o sea, esto fue una cosa que, insisto, fue un diálogo prolongado, pero pues cada quien ha trabajado como sus proyectos aparte. Estuvimos juntos en la fundación para las letras mexicanas y ahí pues hicimos proyectos de novela. Creo que de pronto nos han surgido como inquietudes comunes en las que de pronto vemos un hilo y la posibilidad de entrarle de nuevo al ruedo de las cuatro manos, pero pues ya lo veremos. Más bien, si algo nos llama, nos pondremos de acuerdo, y si no, pues de todos modos cada quien tiene como su proyecto de escritura muy diferenciado además, ¿no? Sí. Curiosamente también esta novela, aunque obtuvo un premio de primera novela, no es estrictamente nuestra primera novela de cada uno de nosotros, ¿no? Hemos trabajado, como dice Alfonso, otras novelas y otros libros de relatos, etcétera, pero curiosamente a la que le apostamos, digamos, en la que nos despojamos como de muchos prejuicios literarios a la hora de escribir, curiosamente fue la que nos dio un buen resultado.